Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están mis queridos seguidores? Espero que estén teniendo un día lleno de alegría y buena energía. Hoy una vez más me encuentro aquí frente a ustedes con una emoción que me desborda. Y es que ¿quién puede resistirse al magnetismo de un buen drama? Yo no. Y más aún cuando el drama salpica a las estrellas que tanto admiramos, a esos rostros que nos roban el aliento y nos hacen soñar. Hoy vamos a sumergirnos en las profundidades de un tema que ha agitado las aguas de las redes sociales, un rumor que ha corrido como la pólvora y ha puesto a los corazones de los fans de Hande Erçel y Kerem Bürsin en un estado de constante zozobra. Hande Erçel en lágrimas. Problemas con Kerem Bürsin. Drama en el set. Te contamos. Sí, amigos míos, vamos a desentrañar juntos este misterio, a analizar cada detalle, a examinar las evidencias y a intentar comprender qué fue lo que realmente ocurrió en el set de grabación de Senkalkam, que según se dice se convirtió en un auténtico torbellino de emociones. Antes de empezar, como es costumbre, quiero pedirles un favor que para mí es invaluable: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo de los que subimos. Porque, como saben, siempre estamos al tanto de las últimas novedades del mundo del entretenimiento, especialmente de nuestras series y actores turcos favoritos. No se lo pierdan, porque tengo la certeza de que este vídeo les va a encantar. Y por supuesto, no olviden dejar su like si les gusta el contenido, porque de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Muchas gracias a todos. Y ahora sí, prepárense para adentrarnos en este mar de especulaciones, rumores, y por supuesto, muchísima información sobre lo que pasó en el set de Senkalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos países. Prepárense para un análisis exhaustivo de lo que se ha dicho, lo que se ha visto y sobre todo, de lo que podemos deducir. Todo comenzó como suelen empezar las grandes historias, con una imagen. Una fotografía que a pesar de su aparente sencillez, desató una tormenta de emociones. Era una imagen de Hande Erçel. En ella se la podía ver, aparentemente en lágrimas. Su rostro, una amalgama de tristeza y agotamiento, reflejaba una profunda melancolía. Las imágenes que se propagaron por las redes sociales a una velocidad vertiginosa, fueron suficientes para encender todas las alarmas. ¿Qué le pasaba a Hande? ¿Por qué lloraba? Y la pregunta que resonaba en todos los rincones de Internet: ¿qué tenía que ver Kerem Bürsin en todo esto? La respuesta en ese momento era un enigma. Y como suele ocurrir en estos casos, los fans, siempre atentos y con el corazón en la mano, no tardaron en comenzar a especular. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías más o menos descabelladas, y hasta de súplicas desesperadas para que alguien arrojara un poco de luz sobre el asunto. La incertidumbre era palpable. La preocupación era generalizada. Y es que, recordemos, Hande y Kerem no solo eran los protagonistas de la serie, sino que en aquel momento, eran pareja en la vida real. Su relación, que había surgido precisamente en el set de Senkalkam, era un tema recurrente en los medios y en el imaginario colectivo. La gente los adoraba juntos. Eran la pareja perfecta, la pareja soñada. Ver a Hande en ese estado, y sin una explicación clara, fue como un mazazo para sus seguidores. Las fuentes no oficiales, como era de esperar, no tardaron en aparecer. Comenzaron a circular rumores sobre problemas en la relación. Se habló de discusiones acaloradas, de tensiones palpables en el set, de diferencias irreconciliables que ponían en peligro la estabilidad de la pareja y, por extensión, el futuro de la serie. Algunos incluso se atrevieron a especular sobre una posible infidelidad, un rumor infundado y sensacionalista que afortunadamente no tuvo mayor repercusión. Lo que sí sabíamos, y era un hecho irrefutable, es que en ese momento, la producción de Senkalkam estaba en pleno apogeo. Las grabaciones eran intensas, con horarios maratónicos y una gran presión por mantener la alta calidad de la serie. El éxito de la serie a nivel mundial había puesto una enorme presión sobre todos los involucrados. Era una responsabilidad que pesaba sobre los hombros de Hande, Kerem y todo el equipo de producción. Esta presión, sumada a la exigencia de una relación sentimental que se desarrollaba bajo la mirada constante del público, podía ser, y de hecho fue, abrumadora para ambos actores. Es fundamental recordar que los actores son personas, seres humanos con sentimientos, con emociones, con problemas y con momentos difíciles. Estar expuestos a la fama, a la opinión pública, y a la constante presión de mantener una imagen perfecta,
puede ser extremadamente agotador y desgastante. Imaginen la dificultad de tener que actuar, mostrar alegría y optimismo cuando por dentro se está sufriendo, cuando se están atravesando momentos complicados. Es una exigencia que pocos pueden comprender. Entonces la pregunta crucial es, ¿qué fue lo que realmente pasó en ese set? ¿Por qué Ande estaba llorando? ¿Hubo un conflicto grave entre ella y Kerem? La verdad a día de hoy es que no tenemos una respuesta definitiva. Las versiones oficiales, como era de esperar, no han revelado muchos detalles. Se han mantenido en un silencio prudente intentando proteger la imagen de los actores y minimizar el impacto de la situación. Lo que sí podemos hacer es analizar la información disponible, examinar las pruebas y las declaraciones, y tratar de construir una imagen lo más completa posible de lo que pudo haber sucedido. Una de las teorías más extendidas, y que parece tener cierto fundamento, es que Ande estaba pasando por un momento emocional delicado. La presión del trabajo, la constante exposición mediática y posiblemente algún problema personal, pudieron haberla afectado profundamente. No olvidemos que en esos momentos Ande estaba lidiando con la enfermedad de su madre, un hecho que sin duda alguna, le causaba un gran dolor y angustia. Esa situación, sumada a las exigencias del trabajo, podría haberla llevado al límite, afectando su estado de ánimo y provocando las lágrimas que fueron captadas por la cámara. Otra de las posibles causas es que las escenas que estaban grabando en ese momento eran particularmente emotivas. Senkalkam, recordemos, es una serie romántica con muchos momentos dramáticos. Es muy posible que Ande al interpretar esas escenas, se haya dejado llevar por la emoción, por la intensidad del personaje y de la situación, y que las lágrimas hayan sido el resultado natural de su entrega y de su trabajo como actriz. Es algo que ocurre a menudo cuando los actores se sumergen por completo en el papel y viven las emociones de sus personajes. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido algún conflicto entre Ande y Kerem. La tensión en el set, la presión del trabajo, las diferentes personalidades y, quizás, alguna diferencia de opinión, podrían haber generado alguna discusión o malentendido. Es algo que es relativamente común en cualquier trabajo, y más aún en un ambiente tan exigente como el de las grabaciones de una serie. Pero hasta donde sabemos, nada de esto fue grave ni irreversible. Lo que sí es cierto es que a pesar de todo, Ande y Kerem siguieron trabajando juntos. Y aunque su relación sentimental llegó a su fin, ambos supieron mantener una relación cordial y profesional, demostrando una madurez y un respeto mutuo que es digno de admirar. Después de todo, son profesionales. Y saben que el trabajo es el trabajo. Saben que deben dejar las diferencias personales a un lado y enfocarse en su labor, en la calidad de la serie y en el respeto a sus compañeros. Después de que las fotos de Ande en lágrimas salieran a la luz y se viralizaran, se filtraron supuestos comentarios de personas del equipo de producción. Algunos aseguraban que Ande y Kerem tenían discusiones constantes en el set, que la tensión entre ellos era palpable y que la situación era insostenible. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, no existen pruebas concretas que respalden estas afirmaciones. Son rumores que se propagan y que alimentan la especulación, pero que no tienen un fundamento real. Lo que sí es evidente, como ya mencioné, es que a pesar de los rumores y las especulaciones, Ande y Kerem siempre se mostraron respetuosos el uno con el otro. Nunca hicieron declaraciones que perjudicaran la imagen del otro, ni tampoco hablaron mal de su relación. Siempre mantuvieron una actitud discreta y profesional, evitando entrar en polémicas y respetando la privacidad de ambos. Después de la finalización de Senkalkam, Ande y Kerem tomaron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Ande, por su parte, continuó trabajando en diferentes proyectos, consolidando aún más su carrera como actriz. Ha demostrado su versatilidad y su talento, y se ha convertido en una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem también siguió adelante protagonizando nuevas series y películas, y consolidando su posición como uno de los actores más populares y queridos del país. Ambos han demostrado ser actores muy talentosos, con mucho futuro por delante y con una gran capacidad de reinventarse y de sorprender a su público. Lo que sí podemos afirmar con toda seguridad, es que el drama en el set, si es que realmente existió, quedó atrás. Ande y Kerem han seguido adelante con sus vidas, y ambos han logrado construir carreras sólidas y exitosas. Han demostrado ser personas fuertes, resilientes y capaces de superar cualquier obstáculo. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos, ¿qué podemos aprender de todo esto?
¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? En primer lugar, que las apariencias engañan. A menudo, detrás de una sonrisa y una imagen perfecta, se esconden problemas y dificultades. Es importante recordar que los actores son personas, con sus emociones y sus momentos de debilidad. Y que a pesar de su fama y su éxito, también son vulnerables. Todos somos vulnerables, y es importante recordar la importancia de la empatía y la comprensión. En segundo lugar, que los rumores y las especulaciones pueden ser muy dañinos. Es importante ser cautelosos con la información que consumimos, y no dejarnos llevar por los chismes y las mentiras. Siempre es bueno informarse desde fuentes confiables y contrastar la información antes de creerla. La desinformación puede causar mucho daño, y es responsabilidad de todos ser críticos con lo que leemos y escuchamos. Y por último, que la vida continúa. A pesar de los problemas y las dificultades, siempre hay una salida. Y siempre es posible seguir adelante, aprender de los errores, y construir un futuro mejor. La resiliencia es una cualidad fundamental, y Andy y Kerem han demostrado ser unos verdaderos ejemplos de resiliencia. En el caso de Andy y Kerem, ambos han demostrado ser personas fuertes y resilientes. Han sabido superar las dificultades, han aprendido de sus errores y han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Y eso es, sin duda, admirable. Han demostrado que la vida es un viaje, que está lleno de altibajos, pero que siempre hay una luz al final del túnel. Así que, en resumen, lo que sabemos sobre el drama en el set de Senkalkam es limitado. Hay rumores, especulaciones y fotos que nos dan pistas, pero no hay una verdad absoluta. Lo que sí podemos afirmar es que Ander Erzel, en ese momento, parecía estar pasando por un momento difícil, y que posiblemente Kerem Bürsin estuvo involucrado en el asunto de alguna manera. Pero a pesar de todo, ambos supieron mantener una relación profesional y seguir adelante con sus vidas. Han demostrado ser grandes profesionales y grandes personas. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y útil. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo drama en el set? ¿Creen que Andy y Kerem tuvieron problemas? ¿Qué les parece la forma en que ambos han manejado la situación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. La interacción con ustedes es lo que le da vida a este canal. Y antes de despedirme, quiero agradecerles una vez más por ver el vídeo. Gracias por su apoyo incondicional, por sus comentarios constructivos y por ser parte de esta gran comunidad. Son lo mejor que tengo. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque siempre estamos trayendo contenido interesante sobre el mundo del entretenimiento, especialmente sobre las series turcas. Hasta la próxima. Un abrazo grande y que tengan un día increíble. Nos vemos en el próximo vídeo con más novedades y más historias que contar.